Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya está siendo algo muy usual en los vídeos, pero espero y deseo, inshallah, que esté en el mejor de los estados posibles. En el anterior capítulo hablamos sobre la formación de nuestro sistema solar y de forma resumida hablamos sobre las diferentes etapas en la cual pasó nuestro primitivo, nuestro bebé sistema solar, el propio Sol y los propios planetas, para poder ser lo que hoy es en la actualidad. Bien, pero hoy vamos a seguir en la misma temática de la ayat 33. Bien, vamos a recordar un poquito, él es quien creó la noche y el día, el Sol y la Luna, y cada uno navega o nada en sus órbitas. O sea, es la haya que comentamos en el anterior capítulo. Y aquí vamos a hablar sobre la formación de los propios planetas. Nos quedamos en el disco protoplanetario. Acordaros de que cuando se contraía la nube de gas en el centro, aumentaba su giro. Y eso hacía que se pudieran fragmentar círculos de nubes, que eso serían lo que formarían nuestros propios planetas, ¿verdad? Del sistema solar. Bien, en el disco protoplanetario los átomos empiezan a aglomerarse poco a poco, ¿vale?, sobre sí mismos. Mientras que, como una aspiradora, van recogiendo ese polvo estelar que hay en el medio. Y estos se reagrupan para formar poquito a poco pequeños cuerpos llamados planetesimales. ¿Vale? ¿Y qué son los planetesimales? Los planetesimales, ¿vale?, dicho de una forma resumida, son esos cuerpos rocosos que se van agregando en torno a un núcleo un poquito más grande, ¿vale? Tenemos un núcleo en sí y alrededor de ellos por acción de la gravedad, se van uniendo, se van adicionando poco a poco esos restos rocosos. Bueno, ese polvo estelar, un poquito de restos rocosos, etcétera, etcétera, ¿vale? Se van formando esos planetesimales. Y estas etapas en las que se van agregando poquito a poco ese material para formar los planetas duran unos millones de años, ¿vale? No se puede decir la fecha exacta, pero suelen durar aproximadamente algunos millones de años. Y a causa de la turbulencia que hay en ese disco, ¿vale?, en ese gas que se va arremolineando poquito a poco, se va adicionando poquito a poco ese gas, pues aparecen lo que los científicos denominan fluctuaciones de densidad. ¿Y qué son las fluctuaciones de densidad? ¿Acordáis en anteriores capítulos sobre esa materia, sobre ese hidrógeno, sobre ese helio en el principio del Big Bang, que poco a poco se iban concentrando algunos de esos gases en regiones más ricas, mientras que en otras regiones se iban poniendo pobres? Pues es lo mismo. En este caso, en el sistema solar, ha ocurrido a una pequeña escala. Pasa lo mismo, esa materia se va adicionando poquito a poco en lugares ricos, mientras en otros, bueno, pues tenemos esa adición de materia un poquito más pobre, ¿vale? Y esa fluctuación de densidad poco a poco hace que evolucionen esos cuerpos celestes, ¿vale?, alcanzando esas grandes dimensiones que hoy conocemos como, por ejemplo, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos cuerpos continúan capturando durante esos millones de años distintos planetesimales con los que se van encontrando en su camino, ¿vale? Y esos planetesimales se adicionan a ellos hasta que alcanzan poquito a poco, después de varios millones de años, el estado de planeta. Y la principal fase de acreción, vamos a decir, se produce aproximadamente a los 4.400 millones de años, ¿vale? Ya tenemos nuestra Tierra formada. Después de unos intensos millones de años, los bombardeos continúan poquito a poco definiendo lo que hoy es el planeta Tierra. Y los bombardeos son increíblemente importantes porque adicionan materia,
adicionan nuevas tierras, nuevos elementos, el propio origen del agua. Es posible de que haya sido por medio de meteoritos que impactaban, de meteoritos y cometas que impactaban poquito a poco en la Tierra. Así que los aspectos finales que dependen de los planetas siempre se decide por la distancia del Sol. Esos planetesimales que están más alejados del Sol se convierten en esos gigantes gaseosos que nosotros conocemos como Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, ¿vale? Y esos planetesimales en regiones pobres de densidad, ¿vale?, de materia, se conocen como los planetas rocosos. Mercurio, el propio Venus, la Tierra o Marte, ¿vale? Bien, y ahora os quiero contar la historia de la Luna, del origen de la Luna, porque es algo que aparece en numerosos versículos y nada junto con el Sol y junto con el planeta Tierra. Y vamos a explicar el origen de la Luna. El problema del origen de la Luna todavía no ha sido resuelto, ¿vale?, de modo definitivo. Lo que hay son teorías que están más o menos aceptadas. Y al principio había 3 escenarios diferentes que dominaron durante muchísimo tiempo el debate, los debates científicos y por ende esos debates que se trasladaban a la hora de comparar ciencia y religión, ¿vale? Y el primer escenario era el de la fisión. Bueno, ¿y qué significa fisión? Pues fisión simplemente, ¿vale?, de forma resumida, es lo que produce la energía en las centrales nucleares, ¿vale? Esa fisión es que yo tengo un átomo inestable y ese átomo inestable, pues, bueno, lanza balas, ¿vale?, que esas balas se llaman neutrones y cuando impactan con otro átomo, la destruyen. Destrozan ese átomo y la separan en otros átomos más pequeños, ¿vale? La fisión aquí se refiere a ese impacto que tuvo poquito a poco esa propia Luna cuando se estaba formando, o la propia Tierra, ¿vale? Que eso dentro de unos minutos lo vamos a explicar. Bien, vamos a trasladarnos 4.400 millones de años, ¿vale? Justo cuando ya estaba formado ese planetesimal, bueno, ese planetesimal que ya lo podemos llamar como la Tierra. La Tierra en ese momento, ¿vale?, en esa época, era una masa líquida en rotación, ¿vale? Era una masa caliente de magma fundido que estaba rotando. Y a causa de la fuerza centrífuga, ¿vale?, que aparece cuando yo roto un objeto a una cierta velocidad, nuestro planeta empezó a eyectar, ¿vale?, esa masa fundida hacia el espacio y dio origen a la Luna. Ese es el primer escenario. El segundo escenario era la creación simultánea de la Tierra y la propia Luna. O sea, simplemente nos explican que la Tierra y la Luna se habrían formado simultáneamente a partir de ese mismo polvo que había en ese disco protoplanetario antiguo, ¿vale?, cuando se iban agregando esos pequeños planetesimales para formar lo que conocemos como el sistema Tierra y Luna. El tercer escenario era el de la captura. Vale, pero ¿captura qué? ¿En qué sentido? La captura según el cual vamos a decir que la Luna se habría formado en una región diferente del espacio del sistema solar y que habría sido capturada por la Tierra en cierto momento, ¿vale? Cuando estuviera de paso por ahí, la Tierra, por su efecto gravitatorio, por su masa, atrajo a ese cuerpo y la dejó anclada hacia él. Pero de hecho, os voy a contar, de hecho es que ninguna de esas teorías es verdaderamente satisfactoria. Porque cuando fueron a la Luna, y habéis escuchado bien, fueron a la Luna, no fue nada no fue nada tipo conspiración ni nada parecido. Cuando se trajeron casi unos 500 kilos de rocas lunares, el análisis de esas rocas lunares puso de manifiesto que su composición química era diferente en cierto sentido al de las rocas terrestres. No todo, pero en cierto sentido era diferente. En particular a lo que concierne a la proporción de hierro.
¿Por qué? Porque si hubiera sido eyectada por esa rotación, ese hierro estaría en la misma proporción que lo que tenemos nosotros en la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra era una masa fundida, ¿verdad?, de magma, que rotaba a unas velocidades increíbles y que habrían eyectado esa masa al espacio. Entonces, la proporción que hubiera de hierro en la Tierra también la habría en ese cuerpo. Y eso no ocurre, ¿verdad? Las composiciones químicas, esos análisis, no concuerdan con esas teorías. La Luna no puede, por tanto, estar únicamente formada por materia arrancada de la Tierra. Y tampoco pudo tampoco pudo simplemente nacer al unísono con la Tierra, mientras se formaban esos pequeños planetesimales que iban a formar poco a poco nuestro sistema Tierra-Luna. Además, el primer escenario exige una velocidad de rotación excesivamente grande, ¿vale? Esa rotación muy grande. Y el segundo es incapaz de explicar por qué la Luna posee un núcleo muchísimo más pequeño que la Tierra. Si se formaron al unísono, ¿verdad? Porque tienen un núcleo mucho más pequeño que el de la Tierra. Y el tercero tampoco es satisfactorio, porque es extremadamente difícil imaginar cómo la Tierra pudo haber capturado un objeto tan masivo, ¿vale?, como la Luna, y traerlo encima a una órbita estable, que pudieran danzar tanto el sistema Tierra-Luna de una forma tan sumamente precisa para que pudiera albergar vida, las mareas pudieran ser del tipo que conocemos, se pudiera equilibrar los climas, etcétera, etcétera. O sea, es demasiado improbable, ¿vale? Entonces, ninguno de esos tres escenarios era compatible. Bien, como el tercero tampoco era satisfactorio, el análisis de la proporción de diferentes núcleos atómicos muestran que hay una similitud, sí, fuerte entre la Tierra y la Luna, no es prácticamente igual, y esa similitud dio a pie a otra teoría, que es la socialmente aceptada, ¿vale? ¿Y cuál es esa teoría? Bien, hubo en una época no muy lejana, hablando cosmológicamente, por supuesto, no en términos humanos, algo llamado Teia. ¿Y qué era Teia? Teia era un planeta del tamaño de Marte, ¿vale? Bien, en un momento dado, Teia y la Tierra estuvieron en una órbita que los científicos denominan troyana, como los troyanos de los virus que no podemos encontrar en los ordenadores, ¿vale? Que una vez que ingresan en los ordenadores uno no se da cuenta y por medio de esos troyanos pues te empiezan a robar información. Esto es lo mismo, pero a escala cosmológica. Ese troyano era Teia, que compartía la misma órbita que la Tierra. Así que si se compartía la misma órbita, estaban condenados a que se chocaran algún día. Y eso pasó. Chocó. Teia impactó. Recordad que Teia era del tamaño de Marte. O por lo menos se presupone de que era del tamaño de Marte. Impactó a una Tierra que era un poquito más grande que la que hay hoy en día. Y al impactar, arrancó un trozo gigantesco de material fundido de esa Tierra que estaba todavía en pañales, y ese material agregó esas pequeñas partículas, esos pequeños fragmentos que salieron de la Tierra y formó lo que hoy conocemos como la Luna. Por eso esa similitud con la Tierra, pero no de la misma proporción. Por eso la segunda cuestión, la segunda teoría no cabe en esto, porque si se formaron al unísono tendrían que tener los mismos materiales, y como no lo tienen, pues bueno, simplemente esa teoría queda descartada. Esta es la socialmente aceptada, como hemos dicho. Así que en la época del impacto, la mayor parte de ese hierro que estaba en la Tierra ya se había reunido en el núcleo, y bueno, el hierro restante que quedaba en la Tierra, en la corteza, bueno, pues pasó a formar parte
de ese núcleo de la Luna. Bueno, diferentes teorías, unas socialmente aceptadas, otras no, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que la similitud de la proporción de diferentes núcleos atómicos es debida al hecho de que ambos cuerpos tienen un origen común. Ese material fue arrancado de la propia corteza terrestre por medio de un planeta lejano. Y ese planeta era, como lo que hemos dicho, Theia, ¿vale? Y así es como se formó la Luna. Y cada uno de ellos, después de haberse formado, navegan y nadan en una órbita estable. Si vosotros supierais cómo de complejo tiene que ser esa órbita, simplemente diríais que esto no es cuestión de azar, no es una cuestión azarosa. Nada de lo que existe en la creación es azaroso. Por eso quiero que lo reflexionéis, porque Allah alienta a todos los creyentes a que busquen los signos afuera, en el Corán visual que tenemos de la creación, para que podáis reflexionar sobre sus signos. Inshallah, seguiremos con más ciencia en el siguiente capítulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.